Te podría decir que en octavo de GB, en el que yo era de GB, con 14 años, yo quería dedicarme, yo quería dibujar, o sea, yo no quería estudiar ni matemáticas, ni física, ni química, yo quería dibujar y pintar y hacer esas cosas. Me sentía feliz haciéndolo. Soledad Córdoba es una artista multidisciplinar. Podríamos contextualizarla en esa generación de mujeres que trabajan el cuerpo, trabajan con la naturaleza, un poco para buscar ese empoderamiento, y en esta exposición en particular es muy evidente toda la introspección que hace el artista para llegar a ese punto de conocimiento. Se expone a través de su cuerpo, ¿no?, a temperaturas altísimas, pues eso, acciones muy performativas, visiones muy poéticas, ¿no?, que es esa exploración de esos estados del alma de los que ella te va a hablar, ¿no? Hay una frase de María Zambrano que me interesa mucho, que es ese trozo de cosmos que nos queda por descubrir al ser humano. Y ese ha sido como mi reto, aunque realmente no he querido hablar del alma, sino de cuestiones que tienen más que ver con nuestras formas, nuestros modos y nuestras formas de estar, ¿no?, como seres humanos en este mundo, ¿no?, la forma de existir. Sería como muy pretencioso no querer hablar de explicar qué es el alma, ¿no?, cuando cada uno tiene realmente una respuesta. Para mí ha sido un poco un leitmotiv para plantearme cuestiones existenciales. De hecho, para hablar de los estados del alma me guío a través de una serie de personajes que realmente no son personajes, sino son unas mujeres, y todas ellas, a través de acciones, explican un poco esos estados del alma. O sea, que los estados del alma son algo mucho más emocional, más espiritual, más místico, y siempre en contacto con el cuerpo y con el paisaje. La chamana, la mujer resistente, la mujer purificada, la mujer trascendida, la mujer doliente, son todas esas mujeres, ¿no?, y es ella siempre, y al final se te olvida que es ella. Yo cuando trabajo con mi cuerpo como mujer, me expongo como si fuese una mujer universal. O sea, no hablo de una manera autorreferencial o biográfica, sino que me interesa sobre todo hablar desde la universalidad del concepto de mujer. Y a partir de ahí voy elaborando esas imágenes que para mí surgen como visiones en las que voy construyendo cada una de estas fotografías. Y luego también hay una parte importante en este proyecto, que es la parte del viaje iniciático, ¿no?, en la que yo he depositado que todo surgiese a raíz de la experiencia y de la vivencia directa con el desierto, que lo llamo desiertos del alma también, ¿no?, de algún modo. Para mí el desierto es un lugar donde puedes ir a despojarte de tu realidad diaria, puedes estar en contacto con la naturaleza indómita que supone estos espacios, estar en contacto con una belleza casi diría inasible, por lo menos así es como lo concibo. Y luego los desiertos son lugares perfectos para trascenderte, para estar en conexión con la parte más mística y más casi diríamos sagrada, ¿no?, de cada uno. Considero que hace que tu cuerpo vaya más allá, y esa parte, ese ir más allá es realmente ese estado del alma al que yo quería llegar. Tengo un trabajo que es muy poético. De hecho, mi idea es trabajar el paisaje y mi obra desde un punto muy poético. Por eso el simbolismo es casi lo que considero necesario. Aparecen las piedras como elementos simbólicos. Antes de ser éramos polvo cósmico, éramos piedra, ¿no? Así es un poco mi forma de ver. Las piedras, sobre todo las piedras volcánicas, emanan del centro de la Tierra, son como para mí el origen. También las piedras son a veces esas cargas, ¿no?, que tenemos que llevar. En el contexto del Museo Palau Solterra, un espacio dedicado 100% a la fotografía contemporánea, nos parecía un privilegio poder invitar a Soledad Córdoba que formara parte de nuestra programación. Es la primera vez que su obra se puede contemplar, toda la trilogía del alma, por completo. Es una obra que realmente tiene diferentes niveles de lectura, pero yo creo que conectará muy bien con el público. El trabajo por partes era
fantástico, pero es que ahora mismo son casi 40 piezas, porque además ella tiene muchísimo material y de hecho esta trilogía ahora mismo es una representación de todo el material que Soledad todavía tiene y que todavía no hemos visto todo en las comisarias. Cuando tú creas una obra es como una especie de hijo, ¿no? Que ya lo has parido y lo dejas que crezca, ¿no? Y que se relacione con el mundo. Aprendo mucho de los espectadores porque cuando tú haces una obra tú tienes una intención más o menos clara y creas, ¿no? Esa intención. Pero claro, a la hora de trabajar, como trabajo yo, que no es una forma muy literal, ¿no? de trabajo, es un trabajo mucho más abstracto, mucho más de concepto, muy poético, hay una parte de interpretación libre, ¿no? Y esa parte de interpretación libre a mí es la que me sorprende y la que me enriquece del espectador, que me da lecturas que incluso yo ni siquiera he podido ver, ¿no? Y eso yo creo que es la magia, ¿no? de la creación, que esas obras se trascienden, ¿no? con esas otras miradas.